Tengo 61 años y jamás imaginé que el instante más desolador de mi vida ocurriría en Pupiken Poblio, bajo las luces indiferentes del vestíbulo de un resort de lujo. El viaje había sido largo, casi 4 horas atrapada en el asiento trasero del coche. Mi hijo, David, conducía. Su esposa, Fiona, ocupaba el puesto del copiloto, y yo compartía el espacio con mis 2 nietos. Había esperado este viaje durante meses. Meses. Desde que David mencionó, como al pasar, que pasarían las vacaciones de primavera en el resort Mountain Crest, una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Una llama que debía haber sofocado desde el principio. Fiona había dicho que había sitio para mí. Bueno, para ser exacta, sus palabras fueron: «Supongo que tu madre puede venir, si tantas ganas tiene». Lo dijo con ese tono que yo ya conocía de sobra, ese que transformaba cada invitación en una concesión, cada gesto en un favor inmerecido. Acepté. Por supuesto que acepté. Durante el trayecto, Fiona se quejó del tráfico, del calor, de la emisora de radio que David había sintonizado. Cuando uno de los niños preguntó si podíamos parar para ir al baño, suspiró como si le hubieran pedido escalar una montaña. «Solo faltan 30 minutos», dijo, con un filo de irritación en la voz. David, como siempre, no dijo nada. Él nunca decía nada. Yo me dediqué a mirar por la ventanilla, intentando convencerme de que esta vez sería diferente. De que, quizás, solo quizás, podríamos ser una familia de verdad durante unos días. El Mountain Crest Resort se alzó ante nosotros como una visión sacada de una revista de viajes. Muros de piedra blanca, jardines inmaculados y una fuente monumental que nos daba la bienvenida. El aparcamiento estaba lleno de coches de alta gama, un mar de Mercedes, BMW y algún Tesla silencioso. David aparcó nuestro modesto sedán entre ellos, y por un instante, solo por un instante, me sentí parte de ese mundo de privilegio. Al entrar en el vestíbulo, el aire acondicionado fue como una bendición. El lugar era aún más impresionante por dentro. Techos altísimos, candelabros de cristal que derramaban una luz dorada y suelos de mármol tan pulidos que devolvían nuestro reflejo. Familias elegantes esperaban su turno en la recepción, mientras el personal se movía con una eficiencia silenciosa. Un suave murmullo de conversaciones se mezclaba con una discreta música instrumental. Me quedé un paso por detrás mientras David y Fiona se acercaban al mostrador. Los niños corrieron hacia una pequeña fuente ornamental. Yo me aferraba al asa de mi maleta de mano, sintiéndome repentinamente fuera de lugar, con mi sencillo vestido de flores y mis zapatos cómodos. Fiona Pleada hablaba con la recepcionista, una joven de moño impecable. Vi cómo tecleaba en el ordenador, cómo Fiona asentía y cómo David firmaba algunos papeles. Todo parecía normal, rutinario. Entonces, Fiona se giró hacia mí. Había un brillo en su mirada que reconocí al instante. Era la misma expresión que ponía justo antes de lanzar uno de sus comentarios inocentes. Esas pullas disfrazadas de broma que dejaban cicatrices durante días. Se acercó con pasos deliberados, el taconeo de sus zapatos resonando en el mármol. El vestíbulo estaba lleno de gente, y Fiona alzó la voz. No gritó, pero habló con un volumen calculado para que todos se giraran. «Hemos cancelado tu habitación, Beatriz». Me quedé paralizada. Las palabras tardaron en cobrar sentido.
Esperé que David dijera algo, que la corrigiera, pero él solo se dedicaba a estudiar el suelo, con las manos hundidas en los bolsillos. Fiona continuó, su voz ahora más nítida, más cruel. No vamos a malgastar el dinero en una habitación para ti. Puedes dormir en el cuarto de la basura. Al fin y al cabo es lo que te mereces. Escuché risas. No de todos, pero sí de algunos. Un hombre con un suéter de cachemir soltó una risita ahogada. Una mujer más joven le susurró algo a su pareja y ambos sonrieron. Mi hijo, mi único hijo, el niño al que crié y acuné en sus pesadillas, también se rió. Fue una risa nerviosa, casi inaudible, pero la oí. Y eso fue peor que cualquier otra carcajada. El calor me subió por el cuello hasta quemarme las mejillas. No era solo vergüenza. Era una humillación tan profunda, tan afilada, que me robó el aliento. Las luces del candelabro parecían brillar con demasiada intensidad. Por un segundo, quise dar media vuelta y huir, desaparecer de sus vidas como ellos claramente deseaban. Pero en ese instante, algo dentro de mí se quebró y se recompuso en algo nuevo. No fue rabia, todavía no. Fue claridad. Una claridad glacial. Durante años había tolerado sus pequeñas crueldades, sus desprecios velados, las invitaciones que llegaban tarde y las navidades en las que no había sitio en el coche. Y David nunca me defendió. Siempre encontré una excusa para su silencio, porque eran mi familia y temía perderlos. Pero allí, de pie en medio de ese vestíbulo opulento, bajo las miradas de extraños, comprendí la verdad. Ya los había perdido. Hacía mucho, mucho tiempo. Respiré hondo. Mis manos dejaron de temblar. Ajusté el asa de mi maleta y con la espalda recta, caminé hacia la recepción. No miré a Fiona. No miré a David. Avancé con una firmeza que no sentía, directa hacia la joven recepcionista, que me observaba con cautela. Señora, ¿puedo ayudarla? De mi bolso saqué una tarjeta. No era una tarjeta de crédito cualquiera. Era dorada, pesada, con un lustre especial bajo las luces del vestíbulo. La deslicé sobre el mostrador de mármol. La recepcionista la tomó. Sus ojos se abrieron de par en par. La miró, me miró a mí y volvió a mirar la tarjeta, como si no pudiera creerlo. Sus dedos temblaron ligeramente al pasarla por el lector. Señora Whitmore, susurró, y su rostro palideció. Disculpe, no teníamos constancia de su llegada. Detrás de mí se hizo un silencio absoluto. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. La recepcionista tecleaba frenéticamente. Un momento, por favor. Llamaré al director general de inmediato. Y entonces apareció. Un hombre de traje impecable y cabello canoso se acercó a paso rápido desde una oficina lateral. Su expresión pasó de la profesionalidad a una casi reverencia al posar sus ojos en mí. Señora Whitmore. Su voz resonó en el vestíbulo. Qué honor tenerla con nosotros. Su nombre figura en la lista de propietarios del resort, pero... propietarios. La palabra quedó suspendida en el aire. Escuché una exclamación ahogada a mi espalda. El director seguía hablando algo sobre la suite presidencial, sobre arreglos especiales, pero yo apenas lo oía. Me giré lentamente. David estaba lívido. Su boca se abría y cerraba, incapaz de articular palabra. Fiona tenía Él tenía el rostro congelado en una máscara de pura incredulidad. En sus ojos, por primera vez,
Vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Señora Whitmore, dijo el director tocándome suavemente el brazo. ¿Desea que llevemos su equipaje a la suite? Tenemos champán esperándola. Asentí en silencio. Aún no confiaba en mi voz. ¿Y sus acompañantes?, preguntó mirando a David y a Fiona con una expresión neutra. Pero yo sabía que lo había visto todo. Ellos tienen su propia reserva, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. No viajan conmigo. El director asintió. Por supuesto. Hizo una seña posas a un botones. Acompañe a la señora Whitmore a la suite presidencial, por favor. Mientras el joven tomaba mi maleta, David dio un paso al frente. Mamá, tenemos que hablar. Lo miré. Realmente lo miré. Y no vi al niño que recordaba, sino a un extraño. Ahora no, David. Pero, mamá, no lo entiendo. ¿Cómo? ¿Por qué no nos lo dijiste? Después, respondí. Y seguí al botones hacia los ascensores. La suite presidencial, en la planta 15, era espectacular. Ventanales del suelo al techo ofrecían vistas a las montañas. Me dejé caer en un sofá de terciopelo y cerré los ojos. Hacía 15 años, cuando mi esposo Richard murió, me dejó mucho más que recuerdos. Habíamos vivido con modestia, pero Richard había sido un inversor brillante. Una de sus últimas apuestas fue una participación del 30% en este mismo resort, cuando aún estaba en construcción. Tras su muerte, David, recién salido de la universidad, y Fiona, que ya estaba en su vida, se ofrecieron a ayudarme a gestionar mis finanzas. Es complicado, mamá, dijo David. No queremos que cometas errores. David solo quiere cuidarte, añadió Fiona. Tú podrías descansar y disfrutar de tu pensión. Les dejé creer que lo controlaban todo. Les mostré unas cuantas cuentas, lo suficiente para mantenerlos satisfechos, y guardé el resto para mí. Las grandes inversiones, las propiedades, la participación en este resort. ¿Por qué? Al principio fue un instinto de protección. Luego, se convirtió en una prueba. Quería saber si me querían por ser su madre, o si me toleraban por obligación. La respuesta llegó con los años, en cada cumpleaños olvidado, en cada invitación condescendiente. Mi 60º cumpleaños, el año pasado, pasó sin una sola llamada. Cuando finalmente llamé yo, David se disculpó. Lo siento, mamá, con tanto trabajo se me pasó por completo. 2 semanas antes, le había organizado a Fiona una fiesta sorpresa con 40 invitados. Me tragué el dolor, una y otra vez, hasta hoy. Pero en un rincón silencioso de mi ser, una parte de mí había archivado meticulosamente cada desaire, cada olvido, cada vez que eligieron dejarme fuera. Y esa parte había crecido, alimentándose del silencio, hasta cristalizarse en una certeza fría y diáfana. No eran mi familia, eran la prueba que yo, durante años, había suspendido. El teléfono de la suite desgarró el silencio, sacándome de golpe de mis pensamientos. Lo dejé sonar. Taladró el aire 3 veces más antes de rendirse. Un instante después, mi móvil vibró sobre la mesa. «David». Ignoré la llamada. Vibró de nuevo. Y otra vez. Finalmente, la pantalla se iluminó con un mensaje. «Mamá, por favor, necesitamos hablar. Estamos en el restaurante del lobby. Te esperamos». Contemplé las palabras durante un largo rato. Luego, con una lentitud deliberada, tecleé una respuesta. «Nos vemos en el restaurante a las 7».
Solo tú y Fiona, los niños, con la niñera del hotel. La cena sería en 2 horas. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente disolviera la tensión anclada en mis hombros. Escogí un vestido que había comprado hacía meses, pero que nunca me había atrevido a usar. Era elegante, de un azul marino profundo, con un corte que me sentaba mejor de lo que recordaba. Me arreglé el cabello y me apliqué un maquillaje sutil. Cuando me miré en el espejo, me encontré con una mujer a la que no veía desde hacía años. Una mujer que no pedía permiso para existir, que no se disculpaba por el espacio que ocupaba en el mundo. Bajé al restaurante a las 7 en punto. El ambiente era un murmullo de lujo discreto. Luces cálidas que acariciaban la madera oscura. Velas danzando en cada mesa y el tintineo cristalino de copas y cubiertos como una suave música de fondo. Los vi en una mesa del rincón. David lucía descompuesto, su mano trazando círculos nerviosos sobre la copa de vino. Ella tenía esa expresión que yo conocía tan bien, una máscara de control forzado. Los labios, una línea tensa. Las manos entrelazadas sobre la mesa con una fuerza que blanqueaba los nudillos. Me senté frente a ellos sin decir una palabra. Un camarero apareció de inmediato, llenando mi copa de agua, ofreciéndome el menú. Pedí sin mirarlo, manteniendo la vista fija en mi hijo. El silencio se extendió entre nosotros, denso e incómodo. Finalmente, David lo rompió. «Mamá, ¿por qué nunca nos lo dijiste?» Tomé un sorbo de agua antes de responder. «¿Deciros qué, exactamente?» «Que eres la dueña de este sitio, que tienes dinero. Todo este tiempo hemos pensado que apenas sobrevivías con la pensión de papá». «Yo nunca dije tal cosa», respondí con calma. «Lo asumisteis vosotros». Fiona se inclinó hacia adelante, su voz controlada pero vibrante de tensión. «Nos has dejado como idiotas ahí fuera, delante de todo el mundo». La miré directamente a los ojos. Por primera vez en 15 años no aparté la mirada. «No», dije con suavidad. «Vosotros mismos os habéis retratado exactamente como sois». Fiona se echó hacia atrás como si la hubiera bofeteado. David abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. El camarero llegó con nuestros entrantes, depositándolos con cuidado antes de retirarse en silencio. Nadie tocó su plato. «No te entiendo», dijo David al fin, con la voz temblorosa. «Si tenías dinero, si tenías todo esto, ¿por qué dejaste que pensáramos que era pobre?» Terminé por él. ¿Que era una carga? ¿Que necesitaba vuestra lástima? Toméle el tenedor y corté un trozo de salmón con movimientos precisos. Lo hice porque quería ver algo. «¿Ver qué?», escupió Fiona. Mastiqué lentamente, saboreando una comida que ellos ni siquiera se habían probado. Quería ver si me queríais por mí misma, sin esperar nada a cambio. Quería saber si mi valor para vosotros iba más allá de lo que pudiera daros. David negó con la cabeza, confundido. «Mamá, siempre te hemos querido. Siempre». Esas palabras me habrían conmovido años atrás. Ahora sonaban huecas. «¿Ah, sí?», dije, mi voz apenas un susurro. «Como cuando me dejasteis fuera de la cena de Navidad, hace 3 años porque no había sitio en el coche». Lo comprobé después. Alquilasteis una furgoneta de 7 plazas. Y erais 5. David parpadeó. «Eso fue un malentendido con el alquiler. ¿O como en mi 60 cumpleaños, el año pasado?», continué, mi tono aún calmado, casi conversacional. Ni una llamada, ni un mensaje. Pero 2 semanas antes os gastasteis
$5.000 en la fiesta sorpresa de Fiona. Te llamé después, protestó David débilmente. Me disculpé. 3 días después. Y porque te llamé yo primero, le recordé, tomando un sorbo de vino. Y tu disculpa fue que estabas muy ocupado con el trabajo. Fiona se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una ira apenas contenida. Esto es ridículo. Te comportas como una niña resentida, llevando la cuenta de cada pequeño error. ¿Pequeño error?, repetí. Dejé el tenedor sobre el plato. El suave clic de la plata contra la porcelana sonó como un veredicto. Fiona, en 15 años me has invitado a tu casa exactamente 11 veces. Las conté, y de esas 11, 6 fueron porque necesitabas que cuidara de los niños mientras salíais. Eso no es justo, intervino David. Tenemos vidas muy ocupadas, mamá. Responsabilidades. Lo sé, asentí. Y por eso nunca me quejé. Por eso siempre decía que sí. Cuidé de los niños cuando tuvieron aquella gripe, y tú tenías esa conferencia tan importante. ¿Recuerdas, David? Pasé 3 noches en vela. Cuando volviste, ni siquiera preguntaste cómo estaban. Solo dijiste gracias y te fuiste a dormir. El silencio cayó de nuevo sobre la mesa. Podía ver a David procesando la información, recordando. Su rostro se contraía con cada memoria recuperada. O cuando se te estropeó la lavadora. Continué mirando a Fiona. Te ofrecí dinero para arreglarla. Dijiste que no necesitabas la caridad de nadie. Pero 2 semanas después, le pediste a David que te comprara una nueva. Sacó $3.000 de vuestro fondo de emergencia. Fiona apretó los labios. No sabíamos que tú podías. Exacto, la interrumpí. No lo sabíais porque nunca preguntasteis. Asumisteis que era pobre, un estorbo. Que mi única función era estar disponible cuando me necesitabais y desaparecer cuando no. David se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando se sentía abrumado. Mamá, si nos lo hubieras dicho. ¿Qué? Mi voz se elevó por primera vez. No mucho, pero lo suficiente para hacer girar algunas cabezas. La bajé de inmediato. Si os hubiera dicho que tenía dinero, ¿me habríais tratado de otra manera? ¿Y eso haría que esto fuera mejor o peor, David? No respondió. Tomé otro sorbo de vino, sintiendo su calor descender por mi garganta. Cuando vuestro padre murió, veníais a casa cada semana. ¿Lo recordáis? Me ayudabais con el papeleo, con las llamadas del banco, con todo. Pero en cuanto creísteis que todo estaba resuelto, en cuanto asumisteis que solo me quedaba una pensión modesta y nada más que ofrecer, las visitas empezaron a espaciarse. Primero quincenales, luego mensuales, luego solo en las fiestas señaladas. Y al final, ni siquiera eso. Teníamos a los niños, protestó Fiona. Una vida que construir. Lo sé, asentí. Y yo nunca pedí ser el centro de vuestras vidas. Solo pedí no ser completamente olvidada. David respiró hondo, sus ojos vidriosos. Mamá, yo... no me di cuenta. No sabía que te sentías así. ¿No? Lo miré fijamente. ¿Ni una sola vez notaste que tu mujer hablaba de mí como si fuera una carga? ¿Ni una sola vez te preguntaste por qué tu madre pasaba todas las fiestas sola? Se quedó callado. Me volví hacia Fiona. La Navidad pasada, tu hermana colgó fotos de vuestra cena familiar en Facebook. Os vi a todos. 20 personas alrededor de una mesa enorme. Familiares tuyos, de David, amigos.
Yo estaba a 15 minutos en coche. Comí un sándwich de pavo viendo la televisión. Nos dijiste que tenías otros planes, se defendió Fiona. Mentí, porque sabía que la invitación era por obligación, no por deseo. Y la verdad, Fiona, es que prefería la compañía de mis 4 paredes a la de una cena en la que me trataríais como a un mueble. Eso es injusto, siseó ella. Siempre he sido amable contigo. Amable. Solté una risa sin humor. Fiona, le dijiste a tu madre que era una persona difícil de complacer. Te oí. Fue en Acción de Gracias, hace 2 años. Yo estaba en el baño de vuestra casa y vosotras, en la cocina. Dijiste que era una criticona, una exigente, que siempre encontraba algo de lo que quejarme. Fiona palideció. Jamás me he quejado de nada. Ni de la comida, ni de cómo educáis a vuestros hijos. De nada. Pero necesitabas pintarme como la villana para justificar vuestro trato. Me levanté de la mesa. Así que no he sido yo quien os ha dejado como idiotas esta tarde. Lo habéis hecho vosotros solos. Espera. David se puso en pie también. No puedes irte así. Tenemos que arreglar esto. No hay nada que arreglar, David. Me habéis demostrado quiénes sois durante 15 años. Y yo, por fin, os he creído. ¿Entonces qué? Se levantó Fiona, con voz estridente. ¿Vas a castigarnos? ¿A desheredarnos? ¿Todo esto era para humillarnos? La miré con una mezcla de lástima y cansancio. No, Fiona. No voy a castigaros. No lo necesito. Ya vivís con las consecuencias de vuestros actos. Yo, simplemente, me niego a seguir viviendo con ellas. Mamá, por favor. David me alcanzó, tomándome del brazo. Su agarre era suave, casi suplicante. Dame una oportunidad para arreglarlo. Solo dime qué tengo que hacer. Lo miré. Vi lágrimas en sus ojos. Vi un arrepentimiento que parecía genuino. Pero vi algo más. Vi a Song, un hombre de 37 años que acababa de descubrir que su madre tenía dinero y que él había malgastado años de potenciales beneficios. No quiero que arregles nada, dije con una calma inquebrantable, liberando mi brazo. Solo quiero que me dejéis en paz. Volví a mi suite con el corazón pesado, pero con la mente lúcida. 20 minutos después, el teléfono de la habitación comenzó a sonar. Lo desconecté. Mi móvil vibraba sin cesar con nuevos mensajes. Los silencié. Me serví una copa de vino del minibar y salí al balcón. La vista nocturna de las montañas era sobrecogedora. Luces parpadeantes de casas lejanas, estrellas brillando en un cielo limpio. Y por primera vez en 15 años, me sentí ligera, como si el peso de una vida de expectativas ajenas se hubiera disuelto en el aire fresco de la montaña. A la mañana siguiente, bajé temprano al restaurante. Pedí el desayuno. Disfruté de un café recién hecho y de unas tostadas con mermelada casera. Leí el periódico que un empleado me trajo amablemente. Todo era casi normal, casi pacífico, hasta que apareció David. Tenía un aspecto terrible. Ojos hinchados, la ropa arrugada. No había dormido. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. No he pegado ojo en toda la noche, dijo con voz ronca. He estado pensando, recordando. Y tienes razón, mamá. En todo. Seguí comiendo mi desayuno. Fiona y yo hemos discutido. Mucho. Ella dice que exageras, que eres una manipuladora. Pero yo... Se pasó las manos por la cara. He empezado a recordar cosas. Cosas que ignoré. Cosas que dejé pasar porque era más fácil que enfrentarme a Fiona.
Tomé un sorbo de café. ¿Y? Y me he dado cuenta de que he sido un mal hijo. Su voz se quebró. El peor de los hijos. Sí, dije, sin adornos, sin suavizar el golpe. Lo ha sido. Mi franqueza pareció sorprenderlo. Pero, David, continué dejando la taza, no vine aquí buscando una disculpa. No vine para que por fin te dieras cuenta de lo que has hecho. Vine porque Fiona me invitó, y tonta de mí, pensé que quizá las cosas podrían ser diferentes. Pueden serlo, dijo rápidamente. Podemos cambiar. Yo puedo cambiar. ¿Por qué? Pregunté. ¿Porque ahora sabes que tengo dinero? ¿Porque te das cuenta de que puede haber una herencia que perder? No, protestó, pero la duda ensombreció sus ojos. Porque eres mi madre. Siempre he sido tu madre, David. Eso no cambió ayer. Lo que cambió fue tu percepción de lo que puedo ofrecerte. Se quedó callado, incapaz de negarlo. Me levanté, dejando sobre la mesa dinero más que suficiente para pagar la cuenta, aunque sabía que no era necesario. Mañana vuelvo a casa. Podéis quedaros el resto de la semana. Está pagado. Considéralo mi último regalo como vuestra madre. ¿Último? Su voz tembló. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Completamente en serio. Me colgué el bolso del hombro. No quiero ni vuestro dinero de vuelta ni vuestras disculpas vacías. Solo quiero paz. Y esa paz no incluye seguir siendo tratada como una ciudadana de segunda en mi propia familia. Lo dejé allí sentado, con la cabeza entre las manos. Pero sabía que esto no había terminado. Con la familia, nunca es tan sencillo. Pasé el resto de la mañana en el spa del hotel. Un masaje, un tratamiento facial, la sauna. Dejé que el calor arrastrara las tensiones acumuladas durante años. El personal me trataba con una deferencia que antes me habría incomodado, pero que ahora simplemente aceptaba. Yo era la dueña de este lugar. Había invertido mi dinero con sabiduría mientras otros asumían que no sabía hacer nada más que cocinar y limpiar. Estaba en la sala de relajación, envuelta en un albornoz suave y bebiendo un té de hierbas, cuando una empleada se me acercó, visiblemente incómoda. Señora Whitmore, disculpe la interrupción. Hay una señora en recepción bastante insistente que pregunta por usted. Dice que es de su familia. Suspiré. Dígale que no estoy disponible. La empleada asintió y se fue. Cerré los ojos, intentando recuperar la calma. Pero 5 minutos después, mi móvil sonó. Un número local que no reconocí. Contesté por pura curiosidad. ¿Beatriz? Era Fiona. Por supuesto. Estoy en el lobby. Necesitamos hablar. Ahora. Estoy ocupada. No me importa con qué. Baja inmediatamente o subo yo. Algo en su tono, esa autoridad que siempre había ejercido sobre mí, encendió una chispa en mi interior. Si intentas subir a mi suite, llamaré a seguridad. Silencio al otro lado. Luego, su voz, más controlada pero aún tensa. Por favor, solo 5 minutos. Consideré colgar, pero había algo diferente en su tono. No era la Fiona mandona y segura que conocía. Había un matiz de desesperación. En el salón junto al lobby. 5 minutos, ni uno más. Me vestí sin prisa, tomándome mi tiempo. Si ibas a exigir mi presencia, podía esperar. Bajé 15 minutos después. La encontré sentada rígida en uno de los sofás de cuero, con las manos apretadas en su regazo. Al verme, se puso en pie de un salto. No llevaba su habitual maquillaje perfecto.
Tenía los ojos enrojecidos y el pelo revuelto. Parecía humana, vulnerable. Me senté frente a ella, esperando. «Estás destrozando mi matrimonio», dijo, sin preámbulos. Levanté una ceja. «Yo no estoy haciendo nada. Tu matrimonio se está destrozando solo. David no ha dormido en toda la noche. Ha estado despierto, mirando fotos antiguas, leyendo mensajes. Se ha dado cuenta». Fiona se mordió el labio. La expresión de su rostro delataba que había empezado a atar cabos. ¿De que lo has manipulado para mantenerme lejos? ¿O de que construiste toda una farsa en la que yo era la suegra, insoportable solo para justificar tu propia crueldad? Mi voz se mantuvo impasible. Sí, imagino que una revelación así debe resultar incómoda. No fue así, protestó, pero su voz carecía de convicción. Yo solo quería que fuéramos nuestra propia familia. Sin interferencias. «Interferencias», repetí, paladeando la palabra con lentitud. «Fiona, en 15 años nos hemos visto, con suerte, 30 veces. Si eso es interferencia, no quiero ni imaginar lo que consideras ausencia». Se retorció las manos, un gesto nervioso que la delataba. «Tienes razón, lo sé. He sido horrible contigo. Pero tienes que entenderlo, mi propia madre era una mujer controladora, siempre metiéndose en mi vida, en mi matrimonio. Cuando David y yo nos casamos, juré que no permitiría que eso volviera a pasar. Así que asumiste que yo sería igual que ella». «Sí», lo dijo en un susurro apenas audible. «Y cada vez que intentabas acercarte, yo lo interpretaba como una invasión, como un intento de control. Así que te alejaba. Y David», hizo una pausa, como si la siguiente frase le costara un mundo. «David me dejaba hacer porque confiaba en mí, porque le hice creer que todo era por nuestro bien, por el bien de nosotros». Era la confesión más honesta que le había escuchado jamás. Pero llegaba tarde, demasiado tarde. «¿Y ahora qué, Fiona? ¿Vienes a disculparte porque David por fin ha abierto los ojos? ¿O es porque te has dado cuenta del dinero que podrías haber estado disfrutando todos estos años?» Su rostro se contrajo en una mueca de dolor. «No es por el dinero». «¿No?» Me incliné hacia adelante, acortando la distancia entre nosotras. «Porque ayer mismo fuiste tú quien canceló mi habitación. Fuiste tú quien me mandó al cuarto de los trastos. ¿Hiciste eso por amor familiar?» Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Estaba furiosa. Meneó la cabeza, perdida. «Dios, no lo sé. Me molestó que David insistiera en que vinieras, que una vez más tuviéramos que aguantar a su madre. Y en mi cabeza, tú eras esa figura que representaba todo lo que yo odiaba. Una suegra entrometida, necesitada, exigente. Nunca he sido ninguna de esas cosas». «Lo sé», sollozó abiertamente. «Lo sé. Y ahora David me lo está echando en cara. Está repasando cada momento, cada excusa que puse para no invitarte. Anoche me gritó. Me dijo que soy cruel, que soy una manipuladora, que me he convertido en mi madre». Se cubrió el rostro con las manos. Y tiene razón. Ver a Fiona quebrarse de esa manera debería haberme producido cierta satisfacción. Una sensación de reivindicación. Pero solo sentía un profundo cansancio. «Fiona, no he venido aquí para destruir tu matrimonio. Vine porque, estúpidamente,
aún albergaba una pequeña esperanza. La esperanza de que, quizá, solo quizá, pudiéramos llegar a ser una familia. Pero lo que hiciste ayer, delante de todo el mundo, no hizo más que confirmar lo que ya sabía en el fondo. No soy bienvenida en tu vida, y probablemente nunca lo he sido. «Puedo cambiar», suplicó, con una desesperación palpable. «Puedo ser mejor. Por favor, solo dame una oportunidad». ¿Una oportunidad para qué? ¿Para fingir que me aprecias? ¿Para que me invites a cenas incómodas, donde todos pretendemos que los últimos 15 años nunca ocurrieron? Negué con la cabeza. «No, Fiona, no quiero eso». «Entonces, ¿qué quieres?» Su voz era un ruego. «Dime qué debo hacer, y lo haré. Quiero que me dejes en paz». Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. «Quiero que tú y David viváis vuestra vida, que criéis a vuestros hijos y que os olvidéis de mí. Al fin y al cabo es lo que habéis estado haciendo todo este tiempo. Solo que ahora lo haremos oficial». Se puso de pie bruscamente. «No puedes estar hablando en serio. Los niños te necesitan. David te necesita. Los niños apenas saben quién soy. Y David...» Dejé que el nombre quedara suspendido en el aire. David tomó su decisión hace mucho tiempo. Eligió su comodidad por encima de mi bienestar. Eligió tu versión de la realidad por encima de la verdad. Y ahora que la verdad ha salido a la luz, no puedo simplemente fingir que no ha pasado nada. Fiona se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Eres su madre. Se supone que las madres perdonan». «¿Se supone?» La miré con una mezcla de incredulidad y tristeza. «Fiona, he pasado 15 años perdonando. Cada olvido, cada desplante, cada pequeña humillación. Pero el perdón no es un pozo sin fondo. Y el mío se secó por completo ayer, cuando me sentenciaste a dormir en un cuarto de trastos». Se quedó inmóvil, temblando. Luego en voz baja preguntó: «¿Qué les diremos a los niños?» «Eso ya no es mi problema». Me puse en pie. «Pero si quieres un consejo, diles la verdad. Diles que su abuela intentó formar parte de sus vidas, pero que su madre se lo impidió. Y que, cuando por fin tuvieron la oportunidad de ser una familia, eligieron humillarla en público. Eso hará que me odien. Posiblemente, pero es mejor que odien la verdad a que amen una mentira». Comencé a teshiner y a alejarme, pero su voz me detuvo. «Beatriz». Me giré a medias. «Tienes razón en todo. Y lo siento. Siento muchísimo haberte tratado así. Siento haber desperdiciado 15 años. Y siento que sea demasiado tarde para arreglarlo». Su voz se quebró de nuevo. «Pero por si sirve de algo, de verdad que lo lamento». La observé durante un largo momento. Vi un arrepentimiento genuino en sus ojos. Vi a una mujer enfrentándose a las consecuencias de años de crueldad casual. Y por un segundo, solo un segundo, consideré ceder. Pero entonces recordé. Recordé cada Navidad sola, cada cumpleaños olvidado, cada comentario venenoso disfrazado de broma. Y recordé el día anterior, de pie, en aquel vestíbulo, sintiendo la humillación quemarme la piel, mientras mi propia familia se reía. «Lo sé», dije finalmente, «pero un lo siento no borra el daño. Y desde luego, no reconstruye 15 años de confianza rota». La dejé allí, llorando en aquel sofá de cuero, y subí a mi suite. Esa misma tarde,
Llamé al director general del complejo. Roberto, necesito hacer algunos cambios en mi participación aquí. Nos reunimos en su despacho, una elegante sala con vistas a los jardines. Le expliqué mi situación, o al menos lo suficiente para que entendiera el panorama. Se mostró discreto, profesional, pero vi un atisbo de comprensión en su mirada. Señora Whitmore, ¿está usted segura? Esta ha sido una inversión muy rentable para usted. Lo sé, pero necesito un cambio. Necesito desvincularme de todo lo que me ata hasta esta zona, a esta vida. Firmé los papeles que había preparado. Venda mi participación. Encuentre otro inversor. Use el dinero para establecer un fideicomiso para mis nietos, al que solo podrán acceder cuando cumplan 25 años. Ni David ni Fiona tendrán acceso hasta él. Roberto asintió, tomando notas. ¿Y su suite? ¿Sus privilegios? Terminarán mañana, cuando me marche. No pienso volver. Entiendo. Hizo una pausa. Si me permite decirlo, señora, lamento profundamente lo que sucedió en el vestíbulo. El personal está consternado por el trato que recibió. No es culpa suya ni del personal. Me levanté. A veces, la familia es el lugar más peligroso en el que se puede estar. Regresé a mi suite y comencé a rehacer la maleta. No tenía mucho. Nunca he sido una persona de acumular posesiones. Mientras doblaba la ropa, sonó mi móvil. Era David. Dudé un instante, pero finalmente contesté. ¿Sí? Mamá. Su voz sonaba rota. Fiona me ha contado vuestra conversación. Por favor, no hagas esto. No nos abandones. No os estoy abandonando, David. Vosotros me abandonasteis a mí hace años. Simplemente estoy oficializando una realidad que ya existía. Eso no es justo. He sido un idiota, lo admito. Pero soy tu hijo. Tu único hijo. Lo sé. Cerré la cremallera de la maleta. Y siempre serás mi hijo. Pero eso no significa que deba tolerar vuestro trato. El amor no es suficiente cuando viene envuelto en desprecio. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Por favor. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono pegado a la oreja. David, ¿sabes cuántas veces, durante estos 15 años, he esperado a que cambiaras? Esperé a que un día te despertaras y vieras lo que Fiona me estaba haciendo. Esperé a que defendieras a tu madre, a que dieras la cara por mí, aunque te resultara incómodo. Hice una pausa cargada de significado, pero nunca lo hiciste, ni una sola vez. Estaba ciego. Ella me manipuló. No, David, no le eches toda la culpa a ella. Viste lo que quisiste ver. Escuchaste lo que quisiste escuchar. Porque era más fácil creer que yo era el problema que aceptar que tu esposa era una persona cruel. Silencio al otro lado de la línea. Luego, con una voz apenas audible. ¿Y qué hago ahora? Vive tu vida. Intenta ser mejor padre para tus hijos de lo que has sido como hijo para mí. Y algún día, cuando estés preparado para ser completamente honesto contigo mismo sobre todo esto, quizá entonces podamos hablar. ¿Cuándo será eso? No lo sé. Quizá nunca. Tomé una respiración profunda. Pero por ahora necesito distancia. Necesito sanar. Y no puedo hacerlo si sigo esperando un cambio que nunca llega. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche,
De pies en el balcón de mi suite por última vez, contemplé las montañas bañadas por la luz de la luna. Sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza. Habíamos esperado tanto tiempo a que me vieran, a que me valoraran, y cuando por fin lo hicieron, fue solo porque descubrieron que tenía algo que querían. Mañana me iría. Dejaría Thiers y atrás este complejo, esta familia, esta vida que en realidad nunca fue mía. Y por primera vez en 15 años, la perspectiva de la soledad no me aterraba. Al contrario, me inundaba una paz que no recordaba posible. La mañana de mi partida amaneció gris, con nubes bajas que se aferraban a las cumbres de las montañas. Había algo apropiado en ello, como si el cielo reflejara el ánimo de los últimos días. Terminé de recoger mis cosas temprano, dejando la suite impecable, como si nunca hubiera estado allí. Estaba en el vestíbulo, tramitando mi salida, cuando lo vi. David estaba allí, hundido en uno de los sofás cercanos a la entrada. Parecía no haber dormido. Su ropa, la misma del día anterior, estaba arrugada, y unas ojeras profundas marcaban su rostro. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, se puso en pie de un salto. «Mamá, espera». Roberto, el director, que estaba procesando mi factura, me dirigió una mirada interrogante. Asentí levemente. Él captó la indirecta y se retiró con discreción. David se acercó, aunque manteniendo una distancia prudencial, como si temiera que yo fuera a desvanecerme si se aproximaba demasiado. «Sé que dijiste que necesitabas espacio. Lo sé, pero no puedo dejar que te vayas así. Simplemente no puedo». «David, no, por favor. Déjame hablar». Se pasó las manos por la cara, un gesto de pura extenuación. «He pasado toda la noche en vela, no solo pensando, sino recordando. Recordando de verdad. Y tienes razón, mamá. Tienes razón en absolutamente todo». Un grupo de huéspedes pasó a nuestro lado, camino del restaurante. David bajó la voz, aunque la desesperación que la teñía seguía siendo palpable. Recordé aquella Navidad, cuando Fiona dijo que no había sitio en el coche. Ni siquiera lo cuestioné. Simplemente acepté su palabra, porque era más fácil que enfrentarme a ella. Sus ojos se anegaron en lágrimas. «¿Y tu cumpleaños? Dios, tu 60º cumpleaños». Fiona me lo recordó por la mañana. «Hoy es el cumpleaños de tu madre», me dijo. Y yo le contesté: «La llamaré más tarde». Pero no lo hice. Me fui a trabajar, me vi envuelto en reuniones, y cuando llegué a casa, Fiona estaba organizando su fiesta sorpresa y... se me olvidó. Simplemente se me olvidó. «Lo sé, David». «No, no lo sabes todo». Su voz se quebró. «Anoche, después de que hablaste con Fiona, ella me lo contó. Todo. Me confesó cosas que yo había elegido ignorar. Cómo te hablaba cuando yo no estaba delante. Cómo se aseguraba de que las invitaciones familiares te llegaran tarde. Cómo... se detuvo, tragando saliva con dificultad. Cómo te mantuvo activamente alejada de los niños, porque no quería que tuvieras ninguna influencia sobre ellos. Aquello dolió más de lo que esperaba. Lo había sospechado, por supuesto. Pero oírlo confirmado era diferente. «Los niños preguntaban por ti», continuó David con voz temblorosa. «Sobre todo, Jake. Preguntaba: ¿cuándo viene la abuela?» Y Fiona siempre tenía una excusa preparada. Que estabas ocupada, que estabas enferma, que tenías otros planes. Y yo... Su rostro se contrajo de dolor. Yo estaba allí.
Oía las mentiras y no decía nada. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque era más fácil. Las lágrimas por fin se derramaron por sus mejillas. Porque enfrentarme a Fiona significaba admitir que me había casado con alguien capaz de esa crueldad. Significaba admitir que te había fallado. Y era mucho más sencillo creerme su versión. Esa en la que tú estabas bien, en la que no nos necesitabas, en la que todo tenía una justificación. Se desplomó en el sofá más cercano, cubriéndose el rostro con las manos. Yo permanecí de pie, con mi maleta al lado, observando cómo mi hijo se desmoronaba. «Hay algo más», dijo, con la voz amortiguada por las manos. «Algo que nunca te conté». Esperé. Bajó las manos lentamente. Tenía los ojos rojos e hinchados. Cuando papá murió, antes de que empezáramos a revisar los papeles, Fiona me dijo algo. Me dijo que ahora yo era el hombre de la familia, que tenía que cuidar de ti porque no serías capaz de valerte por ti misma, que las viudas de tu edad se vuelven dependientes, necesitadas. Sentí que me faltaba el aire. Y yo le creí. Fui a aquellas reuniones contigo esperando encontrar a una mujer perdida, desvalida. Pero tú... Una sonrisa triste asomó a sus labios. Tú sabías exactamente lo que hacías. Lo tenías todo bajo control. Gestionaste cada documento, cada llamada, cada decisión con una claridad asombrosa. Y eso le molestó. Le molestó que no nos necesitaras. ¿Y a ti? Hizo una larga pausa. A mí me dio vergüenza. Me di cuenta de que había subestimado a mi propia madre, de que había creído que sin papá te vendrías abajo. Y cuando no lo hiciste, cuando demostraste ser perfectamente capaz, no supe cómo procesarlo. Negó con la cabeza. Así que dejé que Fiona creara una nueva narrativa, una en la que estabas bien, pero no tanto como para no necesitarnos. Una en la que podíamos visitarte cuando nos viniera bien, sin sentirnos culpables. El silencio entre nosotros era denso, cargado con el peso de años de verdades no dichas. «David», dije finalmente, con una voz más suave de lo que esperaba. «¿Por qué me estás contando todo esto ahora?» «Porque necesito que sepas que soy consciente de lo que he hecho. Ya no puedo esconderme detrás de un «no sabía» o un «Fiona me manipuló». Yo elegí. Cada vez que ignoré una de tus llamadas, cada vez que busqué una excusa para no visitarte, cada vez que permití que Fiona te tratara mal, fui yo quien eligió. Se puso en pie y se acercó un poco más. Y elegí mal. Elegí mi comodidad por encima de tu bienestar. Elegí mi matrimonio por encima de mi madre. ¿Y ahora?, inquirí. Ahora que sabes que tengo dinero, ahora que te das cuenta de que hay una herencia en juego. No es por eso. Su voz sonaba firme, a pesar de las lágrimas. Anoche, antes de que Fiona me lo contara todo, antes siquiera de procesar nada sobre el dinero, estuve mirando fotos antiguas. Encontré una de mi graduación. Papá estaba allí, tú estabas allí. Y recordé ese día. Recordé lo orgullosa que parecías, cómo me abrazaste y me dijiste que había logrado algo increíble. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y luego revisó fotos más recientes. La graduación de primaria de Jake del año pasado. Fiona estaba allí, sus padres, mis suegros, pero tú no. Ni siquiera te invitamos, ni siquiera pensamos en ello. David,
Permití que mi hijo creciera sin conocer a su abuela. Dejé que Fiona transformara a mis hijos en extraños para ti. Su voz se tornó más desesperada. No fue por el dinero que ignoraba que tenías. Fue porque era más fácil mantenerte a distancia que enfrentar la incomodidad de incluirte. Parte de mí, la madre de 37 años, ansiaba abrazarlo y asegurar que todo saldría bien. Pero otra parte, la que había sufrido en silencio durante 15 años, se mantuvo inquebrantable. Aprecio tu honestidad, respondí con calma. De verdad la aprecio. Pero, David, reconocer los errores no los borra. Lo sé, asintió frenéticamente. Lo sé, pero debe ser un comienzo. Debe haber una forma de arreglarlo. ¿Arreglarlo para qué? ¿Para quién? Lo miré fijamente. ¿Para que te sientas mejor con tus decisiones? ¿Para que digas que lo intentaste? ¿O para que seas parte de la vida de tus nietos? ¿Para que yo vuelva a ser tu madre? Nunca dejé de ser tu madre, David. Fuiste tú quien dejó de ser mi hijo. Las palabras sonaron más duras de lo que pretendía, pero eran ciertas. Vi cómo lo impactaban, cómo su rostro se crispaba de dolor. Entonces, dime qué hacer, suplicó. Dime cómo reparar 15 años de errores. Dime cómo recuperarte. No puedes, respondí con simplicidad, con finalidad. No hay un botón para reiniciar esto, David. No hay disculpas ni gestos que devuelvan el tiempo perdido. ¿Entonces solo me rindes? ¿Me descartas como yo te descarté? No te estoy descartando. Te estoy liberando. A ambos. No quiero ser liberado. Quiero a mi madre. ¿La quieres?, pregunté con suavidad. ¿O quieres la idea de una madre, la que perdona todo, que está disponible cuando la necesitas y desaparece cuando no? Porque esa mujer ya no existe, David. Murió ayer en ese vestíbulo, cuando tu esposa me humilló y tú te reíste. No me reí porque fuera gracioso. Estaba nervioso. No sabía qué hacer. Podrías haberme defendido. Podrías haber detenido a Fiona antes de que llegara tan lejos. Podrías haber elegido de 1000 maneras diferentes, pero elegiste reír. Levanté mi maleta, y esa risa me dijo todo lo que necesitaba saber. David me bloqueó el paso, desesperado. Por favor, mamá, no así. No termines esto así. No estoy terminando nada. Tú lo terminaste hace años. Yo solo lo reconozco oficialmente. Los niños te necesitan. Los niños tienen padres, tienen abuelos del lado de Fiona. Estarán bien. ¿Y yo? ¿Yo estaré bien? Lo miré, a ese hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi hijo. Vi el dolor genuino en sus ojos, el arrepentimiento, pero también años de daño que las lágrimas no borraban. No lo sé, David, respondí con honestidad. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Me moví para pasar, pero su voz me detuvo una vez más. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo? Me volví a medias. Sí, sé mejor. No conmigo, es demasiado tarde. Pero sé mejor con tus hijos. Enséñales que las personas no son descartables, que la familia no es solo una palabra. Y cuando crezcan y te pregunten por su abuela, diles la verdad. Que la tuvieron, pero que tú la perdiste. Esta vez, cuando caminé hacia la salida, no me detuvo. El taxi esperaba. El conductor cargó mi maleta en el maletero. Antes de subir, miré atrás una última vez. David permanecía en el vestíbulo,
inmóvil, viéndome partir. Había imaginado ese momento de tantas formas, pensando que sentiría triunfo o alegría, pero solo un vacío profundo me invadió, no por lo que dejaba, sino por lo que nunca tuve. Subí al taxi. «Al aeropuerto, por favor». Mientras nos alejábamos del resort, no miré atrás. Ese capítulo había terminado. 6 meses después, me desperté en mi nuevo hogar, con el sonido de las gaviotas y el aroma salado del aire. La casa en la costa norte de California era modesta, perfecta para mí. 2 habitaciones, una cocina abierta con vista al océano y un jardín pequeño con hierbas y flores silvestres. Era mía por completo. Me preparé un café y salí a la terraza con una manta sobre los hombros. El amanecer pintaba el cielo de naranjas y rosas y las olas rompían suavemente contra las rocas. Ese ritual matutino se había vuelto sagrado. Un momento de existencia pura, sin expectativas ni decepciones. Los primeros meses después del resort fueron extraños. David me llamó 17 veces en la primera semana. Dejé que fueran al buzón. Escuché cada mensaje, no para responder, sino para confirmar mi decisión. Eran disculpas, súplicas, promesas, pero las palabras ya no significaban nada. Eventualmente, las llamadas cesaron. Ahora, su número aparecía ocasionalmente, pero ya no sentía la urgencia. La venta de mi participación en el resort se completó el mes pasado. Roberto respetó mi privacidad y no reveló mi dirección. Dividí el dinero, 2/3 en un fideicomiso para mis nietos, accesible a los 25 años, y el resto donado a organizaciones de apoyo para mujeres mayores, en situaciones de abuso. Era irónico, pero apropiado. Mi teléfono vibró junto al café. Un mensaje de un número desconocido. «Beatriz, soy Margaret, la madre de Fiona. Necesito hablar contigo. Es importante». Margaret. No había hablado con ella desde la boda de David, casi 16 años atrás. Dudé, pero respondí. ¿Sobre qué? Sobre mi hija. Sobre lo que te hizo. Por favor, dame 5 minutos. Debí haber dicho que no, pero algo en su desesperación me hizo contestar. «Llámame». El teléfono sonó de inmediato. «Beatriz, gracias por responder. Sé que no tengo derecho a pedirte nada». «No, no lo tienes», respondí simplemente. «Lo sé, pero necesito que sepas que Fiona...». Ella aprendió ese comportamiento de mí. Fui una suegra terrible, controladora, crítica. Destruí mi relación con mi hijo y me llené de amargura. Fiona lo vio todo y juró no repetir mis errores. Excepto que... tú nunca fuiste como yo, y aún así, te trató como si lo hubieras sido. ¿Por qué me estás diciendo esto, Margaret? Porque Fiona vino a verme hace 2 semanas. Dijo, «Me convertí en ti, mamá». Rompió mi corazón. Cerré los ojos, sintiendo una tristeza inesperada por el ciclo de daño. «Margaret, aprecio tu llamada, pero esto no cambia nada». «Lo sé. No pido que perdones a Fiona. Solo necesitaba que alguien lo sepa. Yo planté las semillas, y tú pagaste el precio. No solo tú. David, los niños, Fiona misma». Hubo un silencio. «¿Hay algo que pueda hacer?» «Sí», respondí sorprendida. «Rompe el ciclo con tus otros nietos. Si Fiona te permite acercarte, sé la abuela que yo nunca pude ser». Colgamos. Me quedé en la terraza, mirando el océano.
procesando sus palabras. Fiona Eddy había aprendido, pero eligió repetir. 2 semanas después, recibí un paquete sin remitente, pero reconocí la letra. De David. Dentro, una caja y una carta. La abrí con manos temblorosas. Mamá, no espero respuesta. Fiona y yo nos divorciamos. No por ti, aunque fuiste el catalizador. Construimos un matrimonio sobre mentiras. Los niños preguntan por ti. Les cuento la verdad. ¿Cómo cuidaste de mí? ¿Cómo sacrificaste todo? En la caja está el diario de papá. Él te admiraba. Te veía. Espero que seas feliz. Leí la carta con lágrimas silenciosas. En la caja, el diario de Richard. De cuero gastado. Abrí la página marcada. Sus palabras sobre mí. Su confianza en mi fortaleza. Lo abracé contra mi pecho, mirando el océano. Richard me había conocido, y eso tenía que bastar. No respondí la carta. Había hecho mi paz. Los meses pasaron. El invierno trajo tormentas, la primavera cubrió los acantilados de flores. Construí una vida mía. Un grupo de mujeres en el pueblo. Reuniones los jueves. Eran mi familia verdadera. Una tarde de verano en el jardín, mi teléfono sonó. ¿Señora Whitmore? Soy Jennifer del Café Harbor. Tiene un visitante. Su nieto. Mi corazón se detuvo. Diles que estaré ahí en 20 minutos. Camé con calma, preparándome. En el café, vi a David y a Jake. Jake, de 10 años con mis ojos, se puso de pie. Hola, abuela. Nos sentamos. Jake rompió el silencio. Papá dice que no te vimos porque cometió errores. Sí, es verdad. Y que no quisiste vernos porque te lastimamos. También es verdad. Lo siento. Jake, cariño, nada de esto fue tu culpa. Bebía su chocolate en silencio cuando David, finalmente, rompió la quietud. No he venido a pedirte nada, mamá. He venido porque Jake merece conocer a su abuela y porque... Hizo una pausa, escogiendo las palabras con un cuidado que nunca antes le había visto. Porque quería que vieras que lo estoy intentando. Intentando ser mejor. Intentando enseñarle a Jake todo lo que yo no aprendí hasta que fue demasiado tarde. ¿Cómo me encontraste? Roberto, admitió. Le rogué. Le juré que no era por mí, sino por Jake. Al final, cedió y me dio el nombre del pueblo. El resto fue sencillo. Es un lugar pequeño. Una parte de mí debería pasar de haber sentido la traición de Roberto. Pero no sentía nada. ¿Qué quieres, David? Nada. Su voz sonó firme. No quiero tu perdón ni tu dinero. Solo quiero que Jake tenga la oportunidad de conocerte. Si tú estás dispuesta. No tiene que ser mucho. 1 vez al mes o cada 2. Lo que tú puedas dar. Miré a Jake. El niño me observaba con una esperanza cautelosa en sus ojos. Él no tenía la culpa. Nunca la había tenido. Jake, dije con suavidad, ¿te gustaría venir a mi casa alguna vez? Vivo muy cerca del océano. Podríamos pasear por la playa. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? Clavé la vista en David. 1 vez al mes. Lo traes y lo recoges. No entras en mi casa. No tenemos conversaciones familiares. Solo traes a Jake. David asintió, con una gratitud silenciosa en la mirada. Gracias, mamá. No lo hago por ti, dije con firmeza. Lo hago por él. Y era cierto. Jake merecía conocer a su abuela. Merecía tener esa conexión.
Y yo merecía la oportunidad de ser abuela en mis propios términos. Las visitas comenzaron al mes siguiente. David traía shake y lo dejaba durante 3 horas. A veces caminábamos por la orilla recogiendo conchas. Otras, horneábamos galletas en mi pequeña cocina. Lentamente, Jake comenzó a abrirse, a confiarme sus historias de la escuela, sus amigos, los miedos que le provocaba el divorcio de sus padres. No hablaba de Fiona, y yo nunca preguntaba. Ese no era mi lugar. David cumplía su palabra escrupulosamente. Dejaba a Jake y regresaba a la hora exacta. No intentaba entrar. No forzaba conversaciones. A veces al mirar por la ventana lo veía tía esperando en su coche y me preguntaba qué cruzaría por su mente. Pero la respuesta ya no era asunto mío. 6 meses después de aquel primer encuentro, mientras Jake y yo comíamos en la terraza, me soltó sin previo aviso. Papá dice que eres la persona más fuerte que conoce. ¿Ah, sí? Sí. Dice que lo eras incluso cuando nadie se daba cuenta. Y que eso es lo que significa ser fuerte de verdad. Sentí un nudo formándose en mi garganta. Tu padre se ha vuelto más sabio con los años, murmuré. Jake me observó con una seriedad impropia de su edad. También dice que te perdió por su culpa, y que ha sido el mayor error de su vida. El peso de sus palabras me dejó sin aliento. Jake continuó, ajeno a mi silencio. Pero dice que lo mejor que puede hacer ahora es asegurarse de que yo no cometa los mismos errores, que aprenda a valorar a la gente mientras sigue aquí. Mi vista se perdió en el océano, y tuve que parpadear varias veces para disipar las lágrimas. En eso tu padre tiene toda la razón. Esa noche, después de que David se llevara a Jake, me senté en la terraza con una copa de vino. El teléfono descansaba sobre la mesa, y por primera vez en casi un año, me asaltó la tentación de llamar a David. No para perdonarlo, ni para reconstruir lo que estaba roto, sino para decirle que veía sus esfuerzos, que reconocía su lucha, aunque ésta no pudiera cambiar el pasado. Pero en lugar de eso, mis dedos teclearon un simple mensaje de texto. Jake es un buen niño. Lo estás criando bien. La respuesta llegó a los pocos minutos. Gracias, mamá. Eso significa más de lo que imaginas. No respondí. No era necesario. Los meses se deslizaron hasta convertirse en un año. Jake continuó viniendo, y entre los dos, pieza a pieza, fuimos construyendo nuestra propia relación. No era perfecta, pero era auténtica, honesta, y sobre todo, era en mis términos. David jamás pidió más de lo que yo estaba dispuesta a ofrecer. Con el tiempo, Lily, su hija de 7 años, empezó a venir con Jake. Era una niña más tímida y cautelosa, pero de una dulzura infinita. Les contaba historias de su abuelo Richard. Les enseñaba a cocinar las recetas que a él le gustaban. Les mostraba fotos de David cuando era un niño. No éramos una familia tradicional, pero éramos algo, y ese algo era suficiente. Una tarde de otoño, casi 2 años después de mi partida, estaba en el jardín plantando bulbos de tulipán cuando el crujido de la grava me hizo levantar la vista. Esperaba ver a alguna de mis vecinas, pero era David. Estaba solo. Me incorporé despacio, quitándome los guantes sucios de tierra. Hoy no es día de visita, dije, más como una constatación que como una pregunta. Lo sé. Se detuvo a una distancia prudente, respetando el límite invisible entre nosotros. Solo necesitaba decirte algo.
Esperé en silencio, sin invitarlo a acercarse. Fiona se ha vuelto a casar, dijo con una risa amarga, con alguien que conoció en terapia. Irónico, ¿verdad? Pero no he venido a hablar de ella. He venido porque... respiró hondo. Porque por fin he entendido algo. He entendido que no necesito tu perdón para poder seguir adelante. Que mi tarea no es conseguir que me perdones, sino asegurarme de que Jake y Lily no tengan que pedir perdón nunca por las mismas cosas. ¿Y? Pregunté, con la voz completamente neutra. Y he venido a darte las gracias por permitirles a Jake y a Lily conocerte, por darles esa parte de su vida que yo malgasté. Y he venido a decirte... Su voz se quebró por un instante. Que por fin entiendo lo que es la fortaleza. Es saber cuándo marcharse. Es poner límites, aunque duela. Es elegirse a una misma cuando nadie más lo hace. El viento marino soplaba entre los dos, arrastrando el aroma salobre mezclado con el perfume de las flores de otoño. Te perdí hace mucho tiempo, continuó con la voz más serena. Tardé años en aceptarlo, pero ya lo he hecho. Ya no eres mi madre del modo en que solías serlo. Eres la abuela de Jake y Lily. Y eso es mucho más de lo que merezco. Yo permanecí en silencio. Sencillamente, no había nada que añadir. David asintió, como si mi silencio fuera la única respuesta que esperaba. No volveré a presentarme sin avisar. Lo prometo. Solo necesitaba que supieras que, por fin, lo entiendo. Se giró para marcharse, pero algo dentro de mí, una voz pequeña pero tenaz, me impulsó a hablar. David. Se detuvo en seco, pero no se dio la vuelta. Lo que les estás enseñando a tus hijos. Hice una pausa, buscando las palabras exactas. Sobre el respeto, los límites, sobre no dar a nadie por sentado. Tu padre estaría orgulloso. Vi cómo sus hombros se tensaban un instante para después estremecerse levemente. Asintió una sola vez, un gesto brusco, y reanudó su camino sin mirar atrás. Me quedé en mi jardín, mientras el sol iniciaba su lento descenso hacia el horizonte. No sentía triunfo, ni tampoco reivindicación. Solo una especie de calma definitiva, la sensación de que una puerta, por fin, se había cerrado. Esa noche, en la terraza, abrí el diario de Richard. Lo había estado leyendo a sorbos, saboreando cada entrada como un tesoro. Llegué a una de las últimas páginas, fechada apenas una semana antes de morir. Beatriz me preguntó hoy si me arrepiento de algo. Le dije que no, pero mentí. Me arrepiento de una sola cosa, de no haberle dicho más a menudo lo extraordinaria que es. No por lo que hace por mí o por David, sino por quién es en esencia. Fuerte donde el mundo espera fragilidad, y gentil donde el mundo solo ofrece dureza. Es mi persona favorita. Solo espero que, cuando yo ya no esté, ella lo recuerde. Espero que encuentre una felicidad que no nazca de su propio sacrificio. Cerré el diario, y las lágrimas que no había derramado antes ahora se deslizaban por mis mejillas. Richard me había conocido. Me había visto de verdad y había deseado para mí exactamente lo que por fin tenía: la felicidad en mis propios términos. Miré hacia el océano, oscuro bajo el cielo nocturno, pero salpicado por el reflejo de la luna. Las olas rompían con su ritmo eterno, indiferentes al drama humano,
a las familias rotas y a los corazones que sanan y se hieren. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jake. Abuela, papá dice que puedo quedarme a dormir el mes que viene si tú quieres. ¿Quieres? Podríamos ver las estrellas desde tu terraza. Sonreí mientras escribía la respuesta. Me encantaría, cariño. Trae tu saco de dormir. Esta era mi vida ahora. No la que había imaginado de joven, ni la que había esperado cuando nació David, ni la que había soportado durante 15 años de exclusión y dolor. Era algo completamente nuevo, construido sobre los cimientos de límites firmes y un respeto ganado. Un lugar donde yo elegía quién entraba en mi espacio y de qué manera. Un lugar donde mi paz era la única prioridad. Había perdido la idea de una familia, pero a cambio había ganado algo infinitamente más valioso. Me había recuperado a mí misma. Los años de esperar a ser vista, a ser valorada, a ser amada por lo que era y no por lo que podía dar, habían terminado. Ya no esperaba nada de nadie. Y, paradójicamente, eso me lo había dado todo. El océano rugía suavemente en la distancia. Las estrellas comenzaban a asomarse, una a una en el lienzo oscuro del cielo. Y yo, Beatrice Whitmore, sentada en mi pequeña terraza, en mi pequeña casa junto al mar, estaba finalmente en paz. No hubo una reconciliación dramática, ni disculpas grandilocuentes que curaran décadas de heridas. No hubo un final de cuento, donde todos aprenden la lección y viven felices para siempre. Pero estaba esto. Una mujer que finalmente había aprendido que marcharse no es abandonar, sino sobrevivir, que era respeto propio, que era amor, del tipo más difícil de todos. El amor que dice, merezco algo mejor que esto. Estaban mis nietos, que crecerían sabiendo que las personas tienen límites y que esos límites deben respetarse, que aprenderían que se puede amar a alguien desde la distancia, que verían en su abuela no a una víctima, sino a una mujer que eligió su propia paz por encima de la comodidad de los demás. Y estaba yo, por fin libre del peso de expectativas incumplidas, libre de la necesidad de ser necesitada, libre de tener que disculparme por existir. Descubrí que la libertad no siempre llega con estruendo y fanfarrias. A veces se instala en silencio, en una casa frente al mar, en una terraza bajo un manto de estrellas. Llega cuando por fin sueltas lo que nunca te correspondió sostener. La responsabilidad de la felicidad de otros, a costa de la tuya. Tomé el último sorbo de vino y miré hacia el futuro. No sabía qué traería. Quizá Jake y Lily seguirían viniendo. Quizá la relación con David se mantendría distante, pero respetuosa. O quizá no. Y también estaba bien, porque había aprendido la lección más importante de todas. No necesitaba que ellos cerraran su círculo para encontrar mi paz. No necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. No necesitaba absolutamente nada de ellos. Lo único que necesitaba era esto: el sonido del océano, el cielo lleno de estrellas y la certeza absoluta de haber tomado la decisión correcta. Me había elegido a mí. Y esa elección, tan simple y a la vez tan revolucionaria, lo había cambiado todo. La noche se hizo más profunda. Me quedé sentada un rato más, saboreando la quietud, esa soledad que ya no se sentía como abandono, sino como un santuario. Finalmente, cuando el frío del mar se volvió demasiado intenso, entré en casa. Cerré la puerta con llave, no para dejar nada fuera, sino para proteger lo que había dentro. Mi paz, mi espacio,
mi vida reconstruida. Y por primera vez en más años, de los que mi memoria alcanzaba a contar, me fui a dormir sin un nudo en el pecho, sin preguntas sin respuesta, sin esperanzas que pudieran herirme. Solo me acompañaba la profunda y silenciosa satisfacción de una mujer que, al fin, había encontrado el camino de vuelta a casa, a su único y verdadero hogar, ella misma.